ahora vamos a ir a un ámbito un poco diferente, pero que está muy alineado con la presentación de los experimentos, así que espero que sea complementario. Se llama co-construcción de un curso multidisciplinario y básicamente nos vamos a focalizar en dos conceptos, en la co-construcción y en el concepto de multidisciplinario. La exposición va a tratar de ser bastante breve, pero partiremos por lo de multidisciplinario, pasando a la co-construcción y después a estrategias y medios utilizados en clase, que creo les pueden ser útiles a ustedes también. El concepto de multidisciplinario ustedes lo podrán definir de muchas maneras. En este curso se entiende como en el contexto del Magíster de Patrimonio Cultural recientemente lanzado, como 5 facultades que son las de Ingeniería, Arquitectura, Historia, Geografía y Ciencia Política y Artes. Se juntan a hacer un magíster en torno al patrimonio cultural y traen las disciplinas con su formación y sus criterios de estos distintos ámbitos a una misma sala de clase. En el caso particular de mi curso, que se llama Patrimonio Sustentable y Sostenible, las disciplinas son inherentemente multidisciplinarias. La sustentabilidad usa ámbitos de distintas disciplinas, como también el patrimonio cultural. Por lo tanto, yo contaba con alumnos con distintos perfiles e intereses que al mismo tiempo desafían la construcción del curso, como también enriquece la discusión y la participación durante la hora de clase. Nos enfrentábamos directamente a algunas condiciones que podríamos llamar adversas, en el sentido que el curso fue planificado de 10 créditos, pero se me solicitó que lo comprimiera a 5 créditos, lo que significa una necesidad de apretar todos los contenidos y trabajar siempre contra el tiempo. Y también el horario que se me asignó este año es de 6:30 a 21:20, porque tenía básicamente la mitad de los alumnos vespertinos, la mitad de los alumnos finalizando el pregrado. Los alumnos estaban realmente agotados y eso se pudo ver desde el inicio de la primera clase, entonces era un desafío bastante interesante. Básicamente lo traté de solucionar con un ámbito más relajado, donde siempre habían cafecitos, galletas, era un ámbito abierto donde ellos se podían parar en cualquier momento, ir a dar una vuelta al patio, volver. Era un espacio bastante cómodo en términos físicos para tratar de trabajar en ese ámbito. Y luego teníamos una cierta ventaja, eran alumnos realmente interesados, nadie toma este horario si no les interesa el tema. Después eran alumnos mayores que traían una cierta carga con opinión y experiencia en casos anteriores. Y también esto permitió una co-construcción. ¿Esto qué significa? Era un laboratorio, un campo de experimentación, donde se acaba de terminar su primera versión en el segundo semestre de 2015 y que implica una participación constante de los alumnos y una flexibilidad de las clases. Yo planificaba las clases con distintas líneas de acción dependiendo de cómo se iban dando las conversaciones. Por lo tanto, profundicemos un poquito en los actores para que se imaginen el panorama. Venían de Ingeniería, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, de Arquitectura de 3 magísteres distintos, para los cuales ingresan con distintos pregrados. Venían de Chile y de España, los alumnos. Teníamos un 50% de titulación vía magíster y un 50% de profesionales vespertinos, y un 60% que tenía estudios previos de sustentabilidad, un 40% con estudios previos de patrimonio. Por lo tanto, había un desafío de entender cuáles eran las curiosidades, cuáles eran los conocimientos que traíamos todos nosotros a este curso, y básicamente enfocarlo dentro de la invitación de la Escuela de Arquitectura, que era desafiar la curiosidad crítica y a desarrollar todos los intereses que ellos ya traen en mayor medida durante el horario de clase. Habían distintos intereses, claramente, pero todos buscaban la innovación. Y esa fue la clave que saqué durante la primera clase, que fue la que tuvo que irse desarrollando a lo largo del curso. Este es solamente un pantallazo de cómo era en la primera clase un ejercicio para tratar de entender los prejuicios que traíamos en ámbitos de patrimonio y de sustentabilidad, donde se les entrega un papel que ellos tenían que priorizar en ciertos casos cuáles serían las estrategias que ellos tomarían y por qué. Se genera una discusión, pero al mismo tiempo yo tenía ahí un torpedo de cuáles eran las posibles líneas de acción dependiendo hacia dónde iba la discusión en la clase, y un pequeño torpeo también
de cuál es la diapositiva que viene para poder conectar con el siguiente proceso de la clase. Esto viene del PowerPoint 2013, creo, no sé si ustedes lo utilizan, pero es bastante útil, viendo todos los aspectos simultáneos. También, bueno, es importante contextualizar el objetivo del curso. El curso pretendía básicamente discutir a partir de solo casos de estudio la pertinencia e implementación que tenían ciertas estrategias sustentables en bienes patrimoniales y en dos escalas. El trabajar en dos escalas te permite también abrir más espacio a la multidisciplinaridad. Y básicamente esto es solo un ejemplo porque puede ser que las temáticas no sean pertinentes a sus ámbitos, pero al trabajar en casos de innovación, en temas de sustentabilidad y de patrimonio, hay muchos ejemplos disponibles en Internet. Lo que a mí me interesaba no era mostrarles los mismos ejemplos que ellos pueden encontrar, sino cómo comparando ejemplos generábamos un cierto diálogo en la clase que permitía generar una información nueva. Por lo tanto, también contrastábamos siempre ejemplos más netos, como el caso del Matadero Madrid, con ejemplos locales, siempre tratando de construir ciertas premisas, y en el caso del curso 2015, ellos lo querían todo, querían que encontráramos soluciones pertinentes, innovadoras, creativas, de bajo costo y alto impacto. Entonces, ese fue el desafío que me plantearon constantemente en todos los casos, y tratamos de ir viendo cómo algunos se iban dando en ciertos casos. También con qué estrategia y medio específico seleccioné algunos que creo pueden abrir espacio a la discusión en este lugar. El primero era tomado prestado desde la administración y la economía, un análisis costo-beneficio en clase que prácticamente les presenté una fórmula donde simulaba una junta técnica o un directorio que pretendía llegar a ciertos consensos de administración de recursos. Priorizamos los objetivos, todo esto con unos papeles que teníamos sobre la mesa en una mesa redonda. Luego priorizamos las acciones concretas dentro de estos objetivos para finalmente, bajo ese norte de objetivos, evaluar opciones de acción y asignarles un puntaje numérico, como decía en una de las presentaciones anteriores, los números, en el caso de la arquitectura, sí son fundamentales y convencen. Y lo más importante es que ellos tenían papeles sobre la mano, en los cuales iban rayando y modificando sus prioridades durante la clase. Entonces esto permite visualizar mucho más hacia dónde apuntábamos. Luego también trabajamos con casos reales y en proceso. Ellos podían formar parte de una solución de un caso que efectivamente estaba tratando de priorizar recursos en el ámbito de estudio en el acontecer nacional. Entonces también, tomando de la economía, pero ahora vinculado al ámbito de las comunicaciones, trabajamos con videos que trataran de explicar estas metodologías de la voluntad de pagar. Les puse 4 casos que ellos ya conocieran para determinar en una utópica situación que tienen 100.000 pesos a qué se lo asignarían y por qué. Y en esa justificación se genera un panel en la pizarra donde ellos, esto es solamente una simulación de lo que podría haber aparecido en la pizarra, ellos asignan recursos a los distintos 4 casos. Luego yo hago el rol de abogado del diablo, el que al caso que no le asignaron recursos, tratar de ver por dónde sí le podríamos asignar y tratar de descubrir cuáles son las razones posteriores que tienen los alumnos para seleccionar un caso versus otro. También hacer una charla abierta con invitados externos fue fundamental para 2 cosas. Por un lado, completar los ámbitos que uno no maneja, sus temáticas, que siempre son varios. Y por otro lado, permitir que alumnos externos al curso pudieran participar también de la discusión y finalmente cerrar con un consenso grupal de cuáles eran los principales aprendizajes de esta charla y no solamente con los apuntes que uno suele tomar en una charla masiva. Luego también habían casos más humildes que causaron alto impacto en los estudiantes, como traer casos que no tienen recursos y que trabajan desde la autogestión, esto tomado desde el área de las ciencias sociales, entender cómo las organizaciones comunitarias funcionan y logran ciertos objetivos que finalmente conducen a recuperación de edificios de la misma forma que con altos presupuestos. O también cómo el contexto y la visión del usuario condiciona con un cierto relato a una manera de enfrentar un edificio, porque el edificio asociado a personas es mucho más potente que el edificio por sí solo. También como el análisis desde ciertas ciencias más duras
se traducen en números, y estos números asociados a objetos y personas nos permiten que los análisis no sean estos gráficos elegibles para muchas disciplinas como la mía, sino a establecer ciertos rangos donde los aspectos que se salen de rango nos dan luces, y esas luces van condicionadas a mejorar la calidad de vida de ciertas personas que ya conocemos su historia. Entonces, los vínculos de disciplinas fueron bastante potentes para convencer a los alumnos de la importancia de los gráficos y de los datos. Y finalmente, bueno, esto me lo voy a saltar, también temas de educación y de comunicaciones, cómo traer ciertos talleres, ciertas metodologías de trabajo con personas que permitan comunicar las estrategias para abarcar la sustentabilidad en casos de patrimonio, y ellos también traían a clase casos que a ellos les parecieran interesantes porque les resultaban útiles. Ellos tenían que conocer un lugar, conocer a sus dueños y tratar de proponerles que estas estrategias se aplicaran en los casos. Eventualmente no se va a aplicar ninguna, pero el tema de que fuera una posibilidad real ya nos motiva a hacer un trabajo mucho mejor. Y finalmente, las correcciones intermedias tenían un alumno otro asignado que tenía que, bajo una pauta de evaluación, evaluar a sus compañeros en miras de mejorar su entrega, y al mismo tiempo yo evaluaba en paralelo con la misma pauta y en base a lo mismo que ellos conocían inicialmente. Y también en la corrección final, el objetivo era que varios alumnos estuvieran atentos a la presentación de un alumno y que robaran una cierta estrategia del caso del otro alumno y que la implementaran en su caso de una manera distinta para poder analizar la pertinencia de esa estrategia en casos diversos. Voy a pasar muy rápido, no todo salió muy bien, el desafío de la lectura ustedes lo pueden conocer, es muy difícil que los alumnos lean antes de la clase, a mí me resultó casi imposible, pero veremos nuevas estrategias. Estas fueron algunas que probé en las últimas clases, de recomendarles el perfil de los autores para ver cuáles de los autores les resultaban más interesantes por el perfil que tenían detrás, luego recomendarles ciertos catálogos de buenas prácticas para que los utilizaran en sus casos, más que un texto muy teórico. Y finalmente, yo no pude haber hecho este curso sola, esta fue una real co-construcción porque como tenía distintas disciplinas en la sala de clase, lo que ellos decían realmente aportaba el contenido al curso. El tener la oportunidad de hacer clases en posgrado es un lujo, porque yo había hecho solo clases en pregrado y creo que la opinión crítica es muchísimo mejor, como de otro nivel, digamos. Y después, ¿qué pasaría en una próxima oportunidad con un grupo de alumnos distintos? Es un misterio, porque como es una co-construcción, creo que la apertura a un trabajo constante de adaptación es la clave de este tipo de cursos. Eso. Muchas gracias.